Bueno, más o menos a las 11 nos visita para hablar de autoseguridad o de autodefensa Gustavo García León. ¿Cómo anda, amigo? Buen Hola, día. ¿cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Bueno, Dios. bienvenido. Bueno, la semana pasada por teléfono, ahora Sí, personalmente. sí, ahora ya personalmente vamos a ver si podemos hacer de este ciclo un poco, darle un poco de continuidad. Y Bien, autodefensa en estos tiempos, eh, todos los días van surgiendo nuevos elementos que nos hablan de un momento psicológico común, digamos, socialmente ujú. hablando, eh, donde la violencia parece ser el remedio que encuentran más cerca en vez de otros remedios, ¿no? Sí, la violencia, hablando propiamente dicho, es básicamente una decisión de comportamiento, es la manera en que una persona puede obtener algo, de una manera que lo pueda hacer pidiéndolo bien o lo puede hacer de manera violenta. Es una decisión para lograr un fin. Eh, pero siempre hubo violencia en la raza humana desde que existimos. Es una cuestión de necesidad que fue para sobrevivir en su momento, que asimismo sigue siendo para sobrevivir, solamente que las connotaciones que tiene en la actualidad por ahí con diferentes objetivos que tienen, por ejemplo, casos de violaciones, casos eh, de otro tipo de violencia, terminan tocando la moral de las personas más allá de la necesidad de sobrevivir y demás. Claro, porque uno se pregunta cuánto vale la vida en definitiva, porque si un ladronzuelo, ayer los vecinos, de acuerdo a lo que nos informa el Ujú. diario La Calle, detuvieron a un par de arrebatadores que Sí, en moto trataron de hacerse de la cartera de una mujer. Los vecinos lo detuvieron y entre sus ropas encuentran un cuchillo. Quiere sí, decir sí, que más allá de que sea un cuchillo de mesa y que, sí, no bueno, importa, lo que fuera, podría haber sido un destornillador, da igual si la intención era ocuparlo como una herramienta sí, violenta, ¿no? sí, totalmente, o sea, más allá del elemento en sí que haya sido, la intención por la cual se tenía ese elemento es lo que lo convierte en un arma, más allá de que haya sido, Mm. como dijiste, un destornillador o una punta, como se le dice por ahí. Eh, la realidad de hoy es que, bueno, los delincuentes son cada vez más jóvenes, tienen cada vez más libre acceso a cierto tipo de, no sé, a drogas, a armas, ocupan incluso ¿no? Tienen, por ejemplo, la falta de educación, por ahí sin meternos en una... En un, Discriminación por falta de claro, no, educación. pero ni eso, ni siquiera en un debate a ver de si hay una discusión moral o política, más allá de eso, la falta de educación, la falta de valores, la falta de trabajo en algunos casos y demás, son los que provocan en un fin eh, que busquen utilizar la violencia para obtener algo, por ejemplo, en este caso un robo, por ahí una cuestión económica. Y después hay cosas preocupantes, por ejemplo, más allá del acceso y todo eso, o sea que tienen una expectativa de vida muy baja, piensan en vivir el hoy y nada más, no, no, no sienten su vida que van a llegar a más de los 20 años, piensan en eso y nada más, vivir el hoy. Ujú. Que es lamentablemente, es una gran posibilidad en la actualidad de que uno no sea la primera víctima, sino que sea el próximo, que sea, Ujú. porque generalmente son reincidentes. Ujú. Eso se ve desde el vamos de que la mayoría actúa, por ejemplo, a cara descubierta. Que Ujú. al hacerlo quiere decir que es una cuestión cotidiana, una cuestión más eh, que ya lo hacen, dirían algunos por necesidad, eh, pero en la ciudad, en Concepción Claro, del a ver, Uruguay, el tema es, hay probablemente hubiera una necesidad, pero eso no justifica el accionar violento. para nada, Ujú. justamente lo que hablamos de la violencia, que es una decisión de comportamiento. O sea, una persona si tiene hambre, tiene la opción de pedir para comer o Ujú. puede elegir utilizar la violencia para obtener ese mismo fin. Ujú. Entonces, más ¿Y allá... por qué crees vos que el individuo desarrolla un comportamiento violento teniendo alternativas como los comedores
comunitarios, Claro. las iglesias de distinto credo, ¿no? Que están casi todas abocadas a alguna ayuda social. Sí, no, yo por ahí hablo de la comida, pero no siempre es Sí, referido sí, a eso, pero porque el tema supongamos que sea de, eso, sí. de las drogas, por ejemplo, es un grave problema que le genera la necesidad de tener dinero inmediato para poder acceder a eso. Ujú. Entonces no deja de ser ni más ni menos que lo que ellos quieren obtener, lo que sería lo que lo que a ellos les importa, que puede ser algo material o, a ver, si hablamos de un violador, por ejemplo, como pasó el caso que está en las redes sociales ahora de denuncia de violación del fin de semana, eh, no va a tener ningún rédito económico, sino simplemente algo personal y alguna cuestión de satisfacción y demás. Entonces, lo que, lo que uno tiene que pensar es que si la persona toma la determinación de llegar a ser violento de alguna manera, es porque se dan ciertas circunstancias. Una es que tienen la capacidad de hacerlo, otra es que tienen esa opción. eh, Y la oportunidad. y se le da, justamente, y a eso iba, se le da la oportunidad, Ujú. que es por ahí el punto que quiero hacer un poquito énfasis hoy, que es la famosa frase, la oportunidad es el ladrón. Ujú. Es lo más natural y es algo que sucede. Uno puede decir, no, este barrio es totalmente tranquilo, acá no pasa nada, pero dejar la bicicleta afuera sin candado un ratito y... Entonces, Eso decía, dijo mi padre, ¿quién se va a llevar lo que no es de él? Y cuando salió no tenía la bicicleta. claro. Sí, sí, sí. Entonces es fundamental para las personas no dar la oportunidad de que suceda. Ujú. Em, Claro. Primero, si uno por ejemplo, el caso de la otra semana que le habían robado el celular a la chica y eso, fue una situación de que se dio justamente de esa manera. Se le dio la oportunidad para poder hacerlo. Tuvo eh, las condiciones del entorno para poder hacerlo, porque si iba Ujú. pasando un patrullero por la calle, No lo hubiera hecho. no hubiera pasado, no tendría las condiciones dadas para Sí, hacerlo. aún lo que se ve en esa cámara de seguridad es que no había nadie en ese No había momento. nadie, tal cual. Sí, esas Bueno, son... la desaparición de Briana en Buenos Aires Ujú, sucede en una situación parecida y más o menos a la misma hora, digamos alrededor de sí, las 14, donde en una, imaginémonos un ángulo recto, una esquina, ajá, como cualquiera, pero tiene el terraplén del ferrocarril. claro, Viene con una compañera y su mamá hasta esa esquina, doble, y ahí la dejan, se claro. van para otro Sí, sí, lado sí. o suben a un auto y ella sube el terraplén. Y la madre la está esperando del otro lado, pero no llegó nunca Nunca al otro llega. lado. Sí, sí. Entonces, bueno, hoy apareció finalmente viva, eh, aparentemente con algún grado de abuso, probablemente violación, eh, pero bueno, pero está viva. Ojalá que la vida le dé la oportunidad de realizarse de todas maneras. Es muy joven Y sí. y podrá, ayuda mediante, superar el hecho, pero el momento creo que no se lo quita a nadie, ¿no? No, para nada. Las consecuencias a cualquier hecho violento siempre conlleva una carga para la persona que lo vivió. Sea del grado que sea un hurto, siempre hay consecuencias después de una situación violenta. Eh, Ahora, cuando a una persona se le da la oportunidad de realizar, de ser violentada, quiere decir que eh, se dieron las condiciones del entorno. Cuando se dieron las condiciones del entorno, uno primero tiene que pensar en cómo evitar eso, cómo evitar que se den esas circunstancias, que se den esas condiciones del entorno. Porque incluso para las violaciones, que generalmente son personas conocidas o personas que lograron acercarse de alguna manera, son muy pocos los casos de violaciones por arrebato, sino que generalmente la persona era conocida, la persona era del entorno más cercano generalmente. Eh, y para que se logre dar el abuso, para que se logre dar el robo, para que se logre eh, la situación de violencia en general, tiene que pasar en en un ambiente que la persona lo pueda controlar. Por eso, por ejemplo, cuando alguien te viene a decir,
vení, acompañame, vamos para acá, y uno sabe que, digamos, huele que la situación no es lo más favorable, siempre es bueno hacer algo, pedir ayuda, salir corriendo. Que por ahí en algunas ocasiones me han preguntado, bueno, pero si me apuntan con un arma y me dicen, subite al auto, por ejemplo. Y ahí lo que hay que pensar es que si la persona quiere que yo me suba a un auto y él me está apuntando con un arma y quiere que me suba a un auto, quiere decir que lo que me quiere hacer en ese momento no lo puede lograr en ese lugar. Claro. Entonces, muchas veces es preferible, y esto no lo digo como una verdad absoluta, sino como algo relativo, que muchas veces es preferible que recibir un disparo en la calle, en la vía pública, y no que me lleven a un campo y que pase lo mismo, o que pasen cosas peores en un lugar que el victimario lo tenga controlado. Entonces es fundamental tener en cuenta, por ejemplo, como un límite personal, que alguien, si alguien te quiere llevar para un lado que no querés, si alguien te quiere encerrar, si alguien te quiere desviar del camino que estás llevando, por ejemplo, estás en la peatonal. En la peatonal, si te quieren robar, es una cosa, porque hay mucha gente, hay tránsito, hay negocios, uno puede por ahí entrar a un negocio, puede empezar a los gritos inclusive. Claro. Bueno, de hecho lo que pasó ayer, se has pasado. Claro, es lo que pasó. La persona se defiende, grita y sale un vecino, porque tal cual. Ha habido casos también a la siesta donde la persona solo se defiende. Y al solo defenderse se puede tratar de una disputa de pareja, qué sé yo, ¿no? Es que en cambio, si uno dice me están robando, alguien se supone que puede salir tampoco, a chusmear. Claro, tampoco es certeza que salen más, cuando alguien grita que hay un accidente, salen más rápido que cuando alguien dice que le están robando. Claro. Incendio. Sí, por ejemplo, sí. Lo que sucede por ahí es que cuando las personas están siendo violentadas o siendo atacadas, que se les dan las circunstancias, por ejemplo, que te decía en la peatonal, se dan las circunstancias ahí de un intento de robo, pero si pasa media cuadra fuera de la peatonal, uno ya se imagina un entorno diferente, un entorno un poco más hostil. ¿Por qué? Porque está alejado del tránsito, porque no hay una presencia policial tan firme. Claro, como lo que pasa es que la gente, a ver, esta niña que venía, volvemos al caso del robo del celular, ella venía aparentemente leyendo un mensaje o cosas por el estilo. Habitualmente la gente no va mirando para todos lados, a ver, qué sé yo. Uno a veces se cruza de vereda porque viene un perro, por ejemplo, y le tiene miedo al perro, pero a otra persona uno no le tiene miedo en forma natural. Es que la realidad es que no hay que caer en la paranoia. Aparte viene una mamá con una nena. ¿Cómo es una línea muy delgada. La paranoia con la prevención están hasta dónde estoy previniendo, hasta dónde soy consciente de lo que hago para mi seguridad, y hasta dónde estoy paranoico de no animarme a salir de la casa, inclusive. Sí, es una realidad de que no todas las personas son violentas, no todas las personas son delincuentes, pero muchos sí lo son. Entonces, me convierte o estoy discriminando si pongo primero mi seguridad antes que los sentimientos de otra persona. Por ahí uno ve a una persona que, no sé, por decirlo de alguna forma, y de vuelta lo remarco, no quiero caer en discriminación ni nada de eso, sino que ve una persona de características humildes, y uno por ahí puede decir, bueno, pero si me cruzo la calle o me voy para otro lado, capaz que se siente mal porque lo estoy discriminando o algo. Pero justamente, antes que los sentimientos de la otra persona, o antes que suceda algo malo, lo principal es la seguridad. Poner la seguridad de uno adelante. Naturalmente. Es fundamental. Gustavo, ¿cómo vas a desarrollar tu segmento? Digamos, ¿vas a traer temas en particular o, digamos, cada día tocarás un tema, o cómo lo vas o preferís hacerlo sobre caliente, digamos, sobre cosas que hayan pasado últimamente? Sí, la realidad es que por ahí, y lamentablemente, las cuestiones de violencia van como modas, digamos. Si uno se pone a pensar, hace un tiempito atrás uno miraba las noticias y era entraderas continuamente, y después hubo motochorro, después hubo así un montón, y se van dando diferentes
diferentes No, circunstancias. pero aparte va mutando el delito de acuerdo a cómo se comporta la Por eso, sociedad. lamentablemente son como modas. Sí, no, así. y posibilidades que le da la sociedad, porque Sí. por ejemplo, cuando empezaron con el problema de las motos, de levantar las motos, Sí. se redujo prácticamente a cero el tema de los motochorros. Sí, tal cual. Hoy que se aflojó ese control, vuelven a aparecer en otra modalidad, pero bueno, crear alertas circunstanciales también por ahí sirve, ¿no? Sí, bueno, en general la idea del bloque sería básicamente dar algunos tips de lo que es seguridad ciudadana, que por ahí el conocimiento popular ya lo sabe, ya los conoce, uno sabe que no tiene que andar en cierta calle de noche, uno ya conoce la ciudad, sabe qué barrios son por ahí más jodidos que otros, o sea, y entonces la idea de esto sería primero, ir marcando tips, por ejemplo, el tratar de no dar la oportunidad, como estábamos hablando recién, puntuales, claros y que sean aplicables a cualquier circunstancia. Después, si se dan casos particulares, hacerlos y tratarlos y analizarlos para dar una especie de solución o consejo justamente para eso. Y bueno, contribuir con los concepcioneros para que esto sea un poco una sociedad más segura. Bien, lugares donde vas a estar dando algunas instrucciones prácticas ya de carácter de un poco defensiva, ¿no? Sí, lo que estamos dando, por ejemplo, son cursos particulares, también estamos dando encuentros cada 15 días. Ahora el próximo sábado 23 de hora de septiembre es el próximo encuentro en Club Bajada Grande, que va a ser a eso de las 5:30 de la tarde. También es abierto a todo público, son clases no correlativas, no es un curso. Entonces las personas pueden ir, acercarse, participar, preguntar lo que quieran preguntar, si llevan algún caso puntual. No es necesario ninguna vestimenta en particular ni nada, simplemente ropa cotidiana, e incluso si quieren llevar algo para anotar y demás, también está la posibilidad. Pero es abierto a todos, no es correlativo, pueden sumarse cuando quieran en Club Bajada Grande, ahora el próximo sábado 23. Bien, Gustavo, muchas gracias por el aporte de Por hoy. favor, gracias. Gustavo García León va a volver el próximo martes a hablarnos sobre algunos tips de seguridad ciudadana.